Carlos, querido, bienvenido al canal una vez más. ¿Cómo estás? Bien, contento porque llega un momento clave para los que amamos la libertad. El fin de la dictadura más antigua del Mm, continente, 67 años, querido amigo, y la madre del narcosocialismo del siglo XXI. Cuando yo era vicepresidente de Menem había una sola dictadura, la cubana, y luego vino todo este desastre que obviamente Fidel Castro, Chávez, Kirchner, Lula mm. fueron destruyendo el continente. Bueno, se va sembrando la libertad desde el sur, desde Milei hacia el norte, y Mm, ahora yo te puedo decir que tengo información concreta mm. que tanto Raúl Castro como su muñeco presidente están negociando irse a Moscú más temprano que tarde. La noticia del día, y tenemos 2.000 personas, por favor, les invitamos a que nos dejen su like, su me gusta, que comenten en el chat desde dónde se están conectando. Todo eso nos ayuda a poder mover el algoritmo para llegar a muchas más personas y compartir esta información con un público cada vez más amplio. Esta noticia es impactante, Carlos. Embajadas de Europa y América Latina activaron planes de evacuación para abandonar Cuba en el corto plazo. También se han registrado movimientos de empresas internacionales que operan en la isla y que ya la están abandonando. Un comunicado que salió hace apenas 2 o 3 horas nada más de la Cancillería Argentina va en este sentido. Dice, ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla y se empieza a recomendar que la gente abandone cuanto antes Cuba. Hay la sensación de que algo podría pasar muy pronto, Carlos, ¿no? Bueno, en primer lugar, a fin del mes de febrero, Uh -huh. Cuba no va a tener más combustible. ¿Por qué? Porque la compra que hizo Cuba a África está frenada por la aplicación Hellbourne. Uh Es -huh. decir, el otro día Marco Rubio explicó en el hearing en el Senado de los Estados Unidos que hay una ley que faculta a bloquear Cuba, no a invadirla, a bloquearla. Entonces Sí. no va a llegar lo que compraron de combustible en África. Obviamente no le va a vender más combustible a Venezuela porque eso lo controla Estados Unidos. Y Sheinbaum se ha comprometido con Trump a que los aportes de petróleo serán solamente de carácter humanitario. Entonces, estamos en una situación donde yo no preveo realmente una invasión norteamericana, Ujú. pero sí un estado de deterioro interno y una fuga de estos que alguna vez fueron ratas y ahora son ratones, que Sí. están buscando cómo salir y les está otra vez dando Putin la salida a ellos que Mm, les dio y le propuso a Maduro y Maduro no aceptó. Pero lo que yo no descarto, mi querido amigo, ujú, es una acción no norteamericana, sino de algún grupo. mm. Vos recordarás, todos los que somos viejos recordamos Bahía Cochino, que fue una gran traición que se le hizo a los cubanos que querían voltear la dictadura cuando recién empezaba. Bueno, podría ocurrir una cosa parecida porque hay una gran voluntad en la Sí. estructura del exilio cubano, no solo en que se vaya esta gente, empieza a haber una discusión sobre cuál va a ser el DELSI de Sí. Cuba. Saben Mm, que Marco Rubio tiene un candidato que es un empresario cubano norteamericano, pero mm. no todo el exilio opina igual, como siempre pasa en estas cosas. Los que estamos afuera, lo que queremos es que acabe la dictadura y llegue la libertad, pero ellos empiezan a pensar qué libertad quieren, ¿no? Una de las noticias también de las últimas horas es esta, y es que, bueno, así es como lo comunica la cuenta oficial de la Casa Blanca. Dice, ayer el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional y establece un proceso para imponer aranceles a los productos de países que venden o de otra manera proporcionan petróleo a Cuba. Y lo acompañan con esta imagen de Trump, que es buenísima, que es la de su actual mandato. Con lo cual, los países que traten de socorrer a la dictadura cubana enviándole barriles de petróleo van a ser sancionados con un aumento de las tarifas por parte de los Estados Unidos. En lo que va del año 2026, la isla solo recibió 84.900 barriles de petróleo,
según una investigación del Financial Times, debido a una única entrega que le hizo México el día 9 de enero. Exacto. Lo que, o sea, esto es una cifra muy, muy inferior al promedio de 37,000 barriles diarios que aportaban todos los proveedores de crudo a la isla en el año 2025. Repito, entonces, 84,900 barriles durante lo que va del año versus 37,000 barriles promedio por año en 2025. Cuba está al borde del colapso energético entonces, y creo que Estados Unidos, el gobierno de Trump, está apostando a esta estrategia para impulsar esta caída del régimen comunista, ¿cierto? Absolutamente. Están trabajando ya en una negociación. Hay un enviado especial trabajando en la negociación para ver cómo se va la cúpula y quién lo reemplaza. Y la idea de Marco Rubio es que este proceso finalice antes de la llegada del mes de octubre, porque el 3 de noviembre hay elecciones de medio término en Estados Unidos y obviamente hay una gran oportunidad para Trump, si acaba con la dictadura cubana, en todo el sur de Estados Unidos de costa a costa. Pero además recordemos que no solamente se decide toda la sala de representantes en esta elección, se decide el tercio del Senado, pero además del tercio del Senado un plus. Hay 2 senadores más que se votan. El cargo de Vance, vicepresidente, y el cargo de Marco Rubio, que es Florida. Entonces, claramente una acción sobre Cuba, como ya le dio prestigio una acción sobre Venezuela, es un tema central en una sociedad preelectoral norteamericana muy polarizada, mi querido amigo. Hay realmente un giro a la izquierda de los demócratas y un giro a la derecha de los republicanos. Hay algo que hay que tener en cuenta, y es que antes de que se produjera la captura de Nicolás Maduro, las encuestas mostraban que la mayoría del pueblo norteamericano no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo en Venezuela, y en el Mar Caribe en concreto. Pero cuando se produce o después del día 3 de enero, esas encuestas sufren un giro radical y la mayoría empieza a opinar distinto, empiezan a apoyar lo que ocurrió con la captura de Nicolás Maduro. Algo parecido podría pasar pronto con Cuba, es decir, generar una ventaja electoral para Donald Trump de cara a las próximas elecciones, considerando además que la opinión pública en términos amplios no está demasiado del lado de él, sobre todo se está viendo muy afectado con lo que pasa con ICE, que es esta policía de deportación de inmigrantes ilegales. Incluso ayer se conoció una encuesta que muestra que 1 de cada 3 republicanos, o sea, de sus propios votantes, 1 de cada 3 no está de acuerdo con los excesos de ICE en la deportación de inmigrantes ilegales. Así que sí, efectivamente, Trump mira mucho hacia adentro, mucho más probablemente que hacia afuera. En todo lo que plantea hacia afuera, en realidad está mirando hacia adentro. Y algo importante, Carlos, es que ha hablado en los últimos 2-3 días varias veces más sobre Cuba. Quiero mostrar este clip de 30 segundos donde un periodista le pregunta por el régimen cubano y esto es lo que responde. Cuba? I don't know. The word choke off is awfully tough. Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. They've treated people very badly. We have a lot of Cuban Americans who really were treated very badly, and they'd probably like to go back. And no, I'm not trying to, but it looks like it's something that's just not going to be able to survive. I think Cuba will not be able to survive. What's your opinion about the UK getting involved with China? Cada vez se está hablando más sobre la isla, ¿no? Parece que empieza a hablar un poco menos sobre Venezuela, pero aparece Cuba como foco de la atención internacional dentro de Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso que vos estabas mostrando es el lanzamiento de un video sobre Melania. Él ahí atendió un núcleo chico de periodistas, todos republicanos o pro-republicanos los periodistas, y se refirió a este tema. Respecto a Venezuela, quien se está moviendo es Marco Rubio. Sí. Trump ha dejado esto en manos de Marco Rubio y Scott Bessent. ¿Por qué te digo que dejó en manos de los dos? Porque te cuento y les cuento a todos los que te siguen que hoy el petróleo venezolano se puede vender por las empresas que diga Estados Unidos
a los Sí. países que diga Estados Unidos, sí, no a Cuba, y la cuenta de ese pago no es directamente a Venezuela, es a una cuenta de Venezuela en Qatar, pero para que haya transferencia de esa cuenta al territorio venezolano, a las cuentas del Estado, se necesita una autorización de Scott Bessent. Y en el caso Claro. específico de la política, Marco Rubio dio la sorpresa de recibir de vuelta a Corina Machado. Entonces, ese tema lo están manejando los ministros. Trump está muy metido en dos temas, claramente en Irán, donde él recibió un input político importante. En un acto muy grande, muy popular, citó que hubo una gran armada hacia Irán y hubo una ovación y un ole, ole, nos impacta mucho que acabes con la dictadura iraní, con lo cual esto hizo que se acelerara ese proceso. En el caso de Cuba, hay una inmensa cantidad de cartas, me dicen a mí mis contactos en el Departamento de Estado, y cuando te digo una inmensa cantidad, me dicen decenas de miles de cartas que están llegando a la Casa Blanca y al Departamento de Estado, y no solamente están llegando por el sistema nuevo y moderno que todos conocemos, sino que están llegando decenas de miles de cartas de papel. Wow. Y se ha convertido esto en un tema raro, porque ya nadie sabe cómo manejar tantas cartas de papel. Entonces están haciendo bolsas, porque todos saben que esas cartas de papel son pidiendo el fin de la dictadura cubana. Hay muchos viejos cubano-americanos que están muy en este tema, y esto va a impactar mucho en las elecciones. Y además, el tema de abrir las cartas de papel hace mucho tiempo que es un tema de seguridad muy grave. Entonces, seguramente nadie va a leer esas cartas, pero está muy claro que hay una situación de muchísimo amor popular. Yo estoy seguro que muchísima gente que vea esto le va a pedir después la repetición, porque a mí me llegan montones de comentarios en mi canal. Hoy yo hice temprano un pequeño resumen para dejarlo de fondo acá. Y un tema muy importante es cómo le dio importancia en el hearing que fue Marco Rubio al Senado, las preguntas del presidente de la comisión y la respuesta de Marco Rubio, ¿no? Claro, tenemos 7.000 personas en vivo, los invitamos a que nos dejen su like, que colaboren utilizando la herramienta del chat, y si nos quieren enviar un super chat lo vamos a leer en pocos minutos nada más. Eso siempre nos impulsa muchísimo a que el algoritmo nos recomiende. Ya estamos escalando hacia los 8.000 en vivo. Marco Rubio, hablando de Marco Rubio, testificó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, esto me parece que fue antes de ayer, y también hubo una pregunta relativa al tema del día, al tema que estamos hablando en este momento, que es el colapso de Cuba y la posibilidad de un cambio de régimen en el futuro próximo. Esto fue lo que respondió Marco Rubio. I'm just going to move on to a couple of other issues. Your comments that Havana should be concerned about the Maduro operation is fueling speculation that this administration will turn its sights to Cuba next. Will you make a public commitment today to rule out U.S. regime change in Cuba? Regime change? Yes. Oh, no, I think we would love to see the regime there change. We would like to, that doesn't mean that we're going to make a change, but we would love to see it change. There's no doubt about the fact that it would be of great benefit to the United States if Cuba was no longer governed by an autocratic regime. I mean, but you know what we mean by regime change. We don't mean, I wish someone else were in charge. When we talk about regime change, we're talking about using the power of the United States, usually kinetic power, but often other kinds of coercion. And I'm not even saying that that's always not in our interest. I'm just saying, I'm not asking you whether we would prefer a different kind of government. I'm asking whether you are trying to precipitate the fall of the current regime. Yeah, but that's statutory. The Helms-Burton Act, the U.S. embargo on Cuba is codified. It was codified in law, and it requires regime change in order for us to lift the embargo. Okay. Bueno, esa fue la respuesta de Marco Rubio, sí. Si no, permitime que me detenga en las dos cosas, en la pregunta y en la respuesta, porque es muy importante lo que ocurrió. La pregunta es una pregunta de una gran profundidad. En estos hearings, el presidente de la comisión está obligado a tomar las preguntas de los miembros de la comisión. Esta pregunta fue una pregunta preparada por la bancada demócrata. El presidente de la comisión la lee con mucho cuidado
vos fíjate que está leyendo con mucho cuidado y le dice si va a usar la fuerza para cambiar el régimen. Sí, Y sí. lo que le dice claramente el secretario de Estado es que cambiar el régimen es bueno para los Estados Unidos y que van a usar lo que la ley Helms-Burton le permite. ¿Qué le permite la ley Helms-Burton? Muchísimo, muchísimo. Esta es una ley que está vigente, pero que hizo dormir primero Obama cuando hace la pésima negociación But if the con opposition has Cuba, no act, y luego Biden la hace dormir, pero está vigente. En consecuencia, puede hacer todo el bloqueo que necesite, inclusive, escuchen esto bien, inclusive se podrían prohibir las remesas de los cubanos norteamericanos que trabajan y viven y tienen empresas en Estados Unidos y mandan remesas a Cuba que son parte sustantiva de las reservas cubanas. Entonces la ley Helms-Burton es de muy amplia impacto y vos fijate cómo lo usa esto Marco Rubio para dejar claro que están yendo por la cabeza del régimen. Sin Impresionante. invasión. Estoy viendo, mira, mientras te escucho así a toda velocidad, estoy buscando sobre la ley porque yo no la conocía y efectivamente esta Es de mi ley, época, amigo. nunca la había escuchado sinceramente hasta hoy cuando estaba juntando el material para esta transmisión. Y esta ley, además de prever la posibilidad de sancionar internacionalmente a el régimen cubano, también permite planificar el apoyo a un gobierno de transición que conduzca a un gobierno democráticamente elegido en Cuba. Estas son palabras textuales de la ley que la tengo ahora al frente mío. Es decir, no solamente sancionar, sino además promover una transición democrática en Cuba. Eso es una ley vigente en Estados Unidos de cuya existencia me enteré hoy mientras armaba este vivo. La verdad, Bueno, impresionante. en mi juventud, Sí. todos los que éramos anticomunistas teníamos esta ley como una especie de Biblia de la lucha contra la dictadura cubana y toda la izquierda del continente la consideraba el abuso más grande del imperialismo. Bueno, sobre esa ley y sobre los límites de esa ley hubo absolutamente posiciones distintas en gobiernos demócratas y republicanos, con una excepción. Bill Clinton. Bill Ajá. Clinton la aplicó. Yo siempre digo que Bill Clinton, con el que tuve el placer de conversar y tener una gran relación con su esposa, Bill Clinton fue el más republicano de los presidentes demócratas. Un hombre que aplicó muchos de los fundamentos de Ronald Reagan y que fue muy firme frente a Cuba. Absolutamente lo contrario de Obama, que tuvo la peor política exterior que uno se puede imaginar. Regaló todo el Medio Oriente y en este tema hizo lo que fue la traición más grande, que es la apertura de un acuerdo con los Castro que no iba a servir de nada y efectivamente no sirvió porque siguieron robando y siguieron expulsando a la gente. Es muy importante que todos los jóvenes que te siguen sepan que hay muchos más millones de cubanos fuera de Cuba que en Cuba. Nadie se va de su casa a otra casa si no está muy mal en su casa. Cualquiera que le pregunte hoy a un venezolano en las calles de nuestros países le va a decir que quiere la libertad de su país para volver. Bueno, los que vivieron, mi generación que vivió el drama de tener que huir en balsas, que te coman los tiburones, huían de Cuba en lo que fuera, arriesgando la vida porque no era soportable. Bueno, ahora está más insoportable porque solamente queda dinero para la cúpula. Ustedes van a ver cuando huya la cúpula y se sepa las cuentas que tienen en el exterior, cómo ese pueblo hambriado ha alimentado la riqueza de la cúpula del Partido Comunista Cubano. Hace poco se publicó una investigación que revela la cantidad de barriles diarios con las que se quedaba la cúpula de los dictadores cubanos,
que hoy deben ser multimillonarios porque una inmensa cantidad de barriles que Venezuela sobre todo le enviaba a Cuba terminaban no en el pueblo cubano, sino siendo revendidos por los dirigentes cubanos para su propio provecho. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Chávez le vendía el petróleo al 50% del precio. Claro. En consecuencia, ellos entraban en el mercado negro del petróleo y se metían la diferencia en los bolsillos y en sus cuentas, mientras que el pueblo cubano apenas si podía vivir, y efectivamente con ese petróleo había combustible, funcionaban los grupos electrógenos, pero era un nivel de supervivencia. Bueno, ahora no hay nivel de supervivencia, y por eso yo te digo que están tan tentados Raúl Castro y su banda de irse, porque me voy a los últimos años de mi vida a Moscú y vivo como un príncipe con la plata que le robé a los cubanos, pero bueno, que se vayan, pero que llegue un gobierno democrático a Cuba, porque Cuba va a ser una potencia en el Caribe una vez que quede en libertad. Los cubanos son gente súper inteligente y súper trabajadora, y muchos yo conozco empresarios cubanos que viven en Miami y irían con mucho gusto a hacer un emprendimiento a una Cuba libre. Mirá, además tienen el ejemplo a la vuelta de la esquina. El día 3 de enero ocurrió lo que ocurrió en Venezuela con quien decidió no aceptar irse. Recordemos que Estados Unidos le había ofrecido a Maduro varias veces que dejara Venezuela, que se exiliara. Turquía había sido uno de los destinos, se habló también de Bielorrusia, incluso algunos mencionaban la posibilidad de que se fuera a Rusia. Como quiera que sea, Nicolás Maduro decidió quedarse y terminó en una cárcel federal en Nueva York. Con ese ejemplo a la vista, bueno, está para que lo consideren, digamos, a pura conciencia, ¿no? De que pueden terminar igual. Recién mencionabas además, Carlos, algo que quería mostrar y no pude hacerlo porque no tuve la velocidad suficiente, y es esto, es la reciente reunión entre Marco Rubio y María Corina Machado, la líder de la oposición en Venezuela, que es además respaldada por el gobierno de Trump, en cabeza de Marco Rubio en este caso, y que te quería mostrar algo más, y es que hubo un presidente de la región que salió a defender a Cuba. Ese presidente es el guerrillero Gustavo Petro, quien actualmente preside actualmente. ¿Quién iba a ser sino Petro? ¿Quién iba a ser, no? Y aparte, dijo una de sus típicas sandeces. En esta ocasión lo vamos a escuchar diciendo que es mucho mejor vivir en Cuba que en Miami. Vamos a escucharlo. Y Miami también va a desaparecer, porque son lentejuelas del capitalismo, fantasmagorías artificiales. Y lo tengo que decir, es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón sin cultura propia, imitando a La Habana. Y Miami también. Bueno, ahí está. Es mucho mejor vivir en Cuba que en Miami. ¿Qué te parece? Es muy interesante la cara de asombro del público. Sí, noté lo mismo. Y hay una... ¿Por qué? Porque también los colombianos les gustaría estar en Miami, ¿no? Pero además la realidad demuestra lo contrario. Es decir, no necesitas ir a Cuba y a Miami para ver que se vive mucho mejor en Miami que en Cuba. Si la gente arriesgó la vida para ir a escaparse de esta dictadura oprobiosa de los Castros y vivir en Miami, y si permanentemente viven soñando con una Cuba libre, no es una casualidad. Cuba es verdaderamente un aborto de la naturaleza nacida al calor de la Unión Soviética. La inteligencia cubana fue fundamentalmente una estructura vinculada a la inteligencia de la Unión Soviética, a la KGB. Son una estructura muy astuta, muy elaborada, que ha hecho mucho daño en el continente, y que yo te conté un día, era la única información que recibía Maduro en cierta de verdad de lo que pasaba, que era de la inteligencia del G2. Bueno, todo eso se está acabando, y Petro habla de Cuba ahora porque ya no se anima a pegarle
a Trump, porque se va a reunir con Trump Sí. esta semana que viene. Yo quisiera además responder a lo que dice Gustavo Petro con números que son claros y que son lamentables. El 90% de la población en Cuba vive en estado de pobreza extrema. El salario promedio en Cuba es de $16. En los últimos años, además, Cuba ha pasado de tener una población de 11 millones de habitantes a solo 8 millones de habitantes. Muchos de ellos, como decía Carlos, se lanzan en precarias balsas armadas como pueden. Muchos de ellos lamentablemente terminan hundiéndose en el mar, muriendo en el mar, intentando llegar al país de la libertad, lamentablemente sin lograrlo, como para que Petro venga a decir semejante barbaridad de que es mejor vivir en Cuba que en Miami. Cuando la gente no puede votar con las manos, termina votando con los pies. Y cuando con las manos votan al socialismo del siglo XXI, llega un momento en que no pueden seguir usando las manos para votar y lamentablemente tienen que usar los pies. Y eso es lo que pasó precisamente con Venezuela, que generó la más grande diáspora que haya conocido el siglo XXI. Así que por suerte la teoría del dominó parece que pronto se va a cumplir y que a Venezuela le va a seguir Cuba. Cuba está colapsando en este momento, le quedan entre 15 y 20 días de petróleo nada más. Trump sigue presionando, Marco Rubio sigue presionando y nosotros en este canal seguiremos atentos para informarles a todos ustedes. Si te parece, Carlos, leo algunos mensajes, que tenemos algunos mensajes del público. Con mucho gusto. Bien, un saludo para Danaga, gracias por tu membresía. Karen dice, qué buena info, gracias Agustín por las buenas primicias de siempre, gracias a vos por seguirnos y por tu donación. También gracias a Claudia que dice, grande Rukauf, te veo desde Alemania todos los días a la mañana. No sé si han visto la carta de la Casa Blanca que salió hace un par de horas. Agustín, viva la libertad, carajo, viva Cuba libre. Supongo que se refiere a la carta a la orden ejecutiva. Sí, a lo que vos dijiste antes. Exactamente, ya lo hemos mostrado, ese mensaje fue anterior. Claudia, gracias por tu membresía también. American dice, muchas gracias por tu trabajo, muy emocionada por poder regresar a Cuba después de 20 años. Un abrazo gigante, esperamos que eso suceda pronto. Fernando dice, hola Agustín, espero que estés muy bien, tengo una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de Edmundo al pedirle a Sánchez que los ayude con los presos políticos? Es noticia vieja, pero no entiendo. Venezuela libre. ¿Qué opinas sobre esto, Carlos? Es muy sencillo. Permanentemente hay un intento, obviamente, de Edmundo y de Corina por la libertad de los presos políticos y todos saben que el presidente Pedro Sánchez de España es parte de la banda venezolana. Vía Rodríguez Zapatero, pero obviamente, y quien más relación ha tenido con Delcy Rodríguez en Europa es Pedro Sánchez. Delcy Rodríguez llegó en un momento a Barajas, ya lo conté, Pedro Sánchez la dejó entrar, hizo toda una farsa, dejó entrar balizas, etc. Entonces es lógico que Edmundo busque que alguien ayude a liberar a los presos a mayor velocidad. En la reunión entre Marco Rubio y Corina Machado, el centro de la reunión fue el tema de los presos políticos y después el tema de un posible cronograma electoral 2027. Muy bien. Lorena dice, Rukauf, soy cubana, odio esta dictadura con todo mi corazón, pero debato con mis amigos, ¿qué gana realmente Estados Unidos con acabar con ellos? Bueno, muy interesante la pregunta. Gana electoralmente. Trump tendría el apoyo de todo el sur de los Estados Unidos, de costa a costa, en una elección difícil. Esta elección de medio término para Donald Trump es una elección difícil. En consecuencia, gana políticamente, quedaría como el tipo que acabó con la dictadura más antigua del continente. Ahí no hay petróleo, ahí no hay otro negocio importante que no sea el turismo, porque ya ni siquiera la caña de azúcar es un negocio, pero es políticamente muy importante. Sería una baza que podría mostrar Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre y más aún todavía, más adelante, porque una libertad de Cuba va a ser un impacto increíble. Mire, yo he tratado mucho al mundo cubano de mi generación, no al de generación de la que está preguntando. Se pasaban preparando fiestas en la calle 8
cada vez que creían que había muerto Fidel Castro. Hicieron 3 fiestas y no se había muerto el tipo. El día que se murió llegaron tarde a hacer la fiesta. Entonces, realmente para el sur de los Estados Unidos, Cuba es un hito fundamental políticamente hablando. Después de escuchar, dice Mario, de que Estados Unidos va a poner agencias de la CIA y de la DEA en Venezuela, ¿se podría decir que el criminal de Cabello está acabado? Un gran abrazo desde Lima, Agustín y Carlos. Está Depende complicado cómo el se Diosdado, ¿no? porte. ¿Cómo se porta? Depende cómo se porte. Si Cabello obedece, no va a tener problema, pero si no obedece, va a terminar en New York, porque en la misma causa que está Maduro está Cabello. En esa causa judicial no está Delcy, está Cabello. Y todo funcionario norteamericano tiene la obligación, cuando puede, de llevar ante la justicia a quien es requerido por un juez federal de los Estados Unidos. Entonces, para la CIA, que está instalando una base en Venezuela, llevarse a Cabello es infinitamente más fácil que llevarse a Maduro. Pero hay que ver cómo se portan. Lo que le están pidiendo ahora a Cabello es que libere los presos, le están pidiendo a Padrino López que los ascensos de los generales sean verificados previamente por la DEA para que ningún general narco vaya a un destino dentro de Venezuela. Bien, Charlotte dice bendiciones a Agustín Laje, muchas gracias. Agus y Carlos, excelente programa, se los quiere, dice Rortega, un beso grande. Hola Agustín, ¿cuándo vienes a República Dominicana? Voy a ir, Giovanna querida, en marzo, así que atenta a mis redes. En marzo estaré en Dominicana dando una conferencia. Dice, aquí hay un pedido de cubanos en Change de anexar la isla, ayer andaba por 12.000 firmas, va a más de 2.000 firmas por día. Bueno, ahí les informamos a la gente que en Change está esta petición por si les interesa. Gracias a esta usuaria, Adeli, gracias por tu donación, un beso grande. Dice, veo a Petro haciendo stand-up en el futuro, jajaja, yo también. Dice... Pero de naranja, lo veo de uniforme naranja. Sí, haciendo stand-up desde la cárcel. Del Iris dice, son los mejores. Bueno, muchas gracias, un beso grande para vos. Randy, un gran amigo desde Miami, dice, gracias Agustín y compañía por mantener a Cuba en la memoria. Viva la la Constitución de 1940. Un abrazo, querido amigo, un gran abrazo. No más socialismo, comunismo en América Latina. Dice acá Dartana Nazaret, muchas gracias. Vos sabés que te muestro lo último, Carlos, y ya te dejo liberado, que Petro estuvo hablando muy borracho el otro día. Tengo un clip de 1 minuto donde, bueno, se resume, no sé si lo pudiste ver. ¿Viste algo en redes sobre esto, Carlos? Sí, yo siempre dudo con Petro si es alcohol u otra cosa. Sí, es verdad, es cierto. A ver, ponele play, vamos a ver este resumen de Petro borracho, dale. Nunca vi, no me imaginé que iba a ser noticia mundial. Y ellos rasparon todo eso, por eso no me puedo tomar ni un whisky siquiera, ni uno. Yo le voy a decir a Trump, ¿vino o whisky? Las señoras que le ponen a los hijos el nombre de Brian o John o Kevin. Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar. Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí. Los jóvenes pobres de Bogotá se roban celulares en el centro para regalárselo a las novias porque las novias viven adictas de la televisión y el mercado, y entonces si el novio no le lleva el último celular de la generación de no sé qué, entonces los echan y un hombre sin mujer se pierde. Y por eso mis trines más famosos se hacen cuando no duermen. Bueno, muchos cubanos, muchos colombianos, perdón, han estado hablando sobre esta intervención de Petro. Todo un personaje. Carlos, te hago una última pregunta, porque acá este usuario, Fernando, te la dirige especialmente a vos. Dice, doctor Rucauf, ¿no estaría González buscando apoyo de la izquierda y no de la derecha? Es algo que confunde a muchos venezolanos. Bueno, Agustín, ¿cuándo por Dallas, Texas? Yo creo que hay que entender las características de Edmundo. Edmundo, que fue embajador cuando yo era ministro de Relaciones Exteriores en Argentina, era embajador de Venezuela. Luego, ya lo he contado, Chávez lo sacó para poder robar tranquilo. Es un buen hombre, es una muy buena persona, que llega a la candidatura presidencial
porque no le permiten a Corina ser candidata ni a la otra candidata que luego puso Corina. ¿Qué pensaba en ese momento Maduro y compañía? Bueno, a este lo vamos a poder manejar, va a aceptar lo que queramos. Decidió tener un fondo duro el mundo. Él está tratando de buscar la libertad. El mundo no va a ejercer, en mi humilde opinión, la presidencia. Acá va a haber elecciones libres el año que viene y va a enfrentarse Corina contra Delcy. La dictadura va a poner de candidata a Delcy. ¿Por qué? Porque durante este año el pueblo venezolano va a vivir un poco mejor gracias a Estados Unidos. Totalmente. Pero ella va a decir que gracias a ella. Así que la disputa será el año que viene. Ya se han hecho algunas encuestas y los venezolanos están diciendo que están viviendo ya mejor desde el 3 de enero y esto se lo puede Bueno, es apropiar. lógico. Total, Es lógico, la plata que se robaba. Mira, te cuento un pequeñísimo detalle Sí. para la gente. Sí. Delcy Rodríguez acaba de informar que finalmente ahora va a haber una producción de oro. Es un gran productor de oro Venezuela. 30% mayor que el año pasado. Bueno, eso es lo que se robaban. Claro. Eso es lo que se vendía en negro. No es que aumenta la producción, porque vos no puedes aumentar la producción de oro 30% de diciembre a febrero. Es imposible. Entonces, lo que está ocurriendo es que ahora no pueden vender en negro. Entonces, la plata esta que va a entrar al Estado va a dar un nivel de vida un poco mejor a los venezolanos, es obvio. Carlos, querido, muchísimas gracias por haber estado en este video. Te mando un gran abrazo.